Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente circuito con un transistor que está en AC. Ya, tenemos que seguir algunas reglas, ya, como nosotros tener este circuito equivalente en la mente. Este es el circuito equivalente en AC. Ya. Y esta pequeña formulita, eso es todo lo que tenemos que hacer para resolver el AC. Ya. Ahora, para hacer el análisis en AC, primero hay que hacer el análisis en DC. El análisis en DC nosotros ya lo conocemos, ¿no? Para hacer el análisis en DC nosotros tendríamos que abrir esto de aquí, abrir esto de acá, y tenemos un circuito en lo que podemos encontrar todo, ¿no? Nosotros podríamos encontrar I de base, I de colector, I de emisor, voltaje colector emisor, voltaje emisor, voltaje base, etcétera, ¿no? Un poco de cosas más podemos encontrar. Pero en el análisis DC, mire la fórmula que teníamos acá. Nosotros vamos a terminar haciendo un análisis AC. Y mire la fórmula, la única fórmula que tenemos del análisis AC. Es esta de aquí. Entonces, mire, quiero que note algo. Todas las corrientes en AC yo las dibujo con I minúscula, I minúscula, I minúscula. Y si aquí la dibujé con I mayúscula es porque esta Y viene del análisis en DC. Entonces, aquí de todas las cosas que yo puedo encontrar en DC, lo único que yo voy a buscar es el Y. Listos, estudiantes. Entonces, haga el análisis DC de esto de aquí y dígame cuánto vale la corriente Y. ¿Cuánto le da? Listo, aquí tenemos el análisis DC, ¿no? Esto de aquí ya no va, esta línea de aquí ya la borro, esta línea también, y lo he redibujado, ¿no? Para que se vea más fácil, ¿no? Resistencia de 470, en el otro extremo tengo 12 voltios, 470, 12 voltios, y de los 12 voltios también alimenta la resistencia de 3K, ¿ya? Entonces, yo tengo una malla en este sentido. Tengo 12 voltios menos 470K por IB, y le pongo con I mayúscula para no confundirme, menos 0.7 es igual a 0. ¿Ya? Entonces yo tengo que decir que menos 470K por IB es igual a menos 11.3, ¿no? Listo, el menos se va con este menos y tengo que el IB es igual a 11.3 dividido por 470K. ¿Cuánto me da el IB? $24.04 microamperios. ¿Ya? Y tenemos que el IC va a ser beta veces eso, ¿no? Beta veces IB. Entonces es multiplicarlo por 100 en este caso. Perdón, nosotros necesitábamos el IE. Entonces sería por 101. Este es IE. IE, IE. Y esto es beta más 1 veces. Por el IB. Sería multiplicarlo por 101. Y eso me da, según lo que veo en el chat, 2.43 miliamperios. Ya. Entonces ya tengo el IE, ¿no? 2.43 miliamperios. Ya. Con esto yo ya puedo. ¿Por qué hice esto?
Siempre cuando voy encontrando las cosas, hágalo y vaya viendo para qué es. Todo esto fue para reemplazarlo aquí, ¿no? R es 26 milivoltios dividido por I. 26 milivoltios dividido por el IE, que le queda 2.43 miliamperios. En este caso, el mili se te va a simplificar con el mili y te va a quedar en ohms la respuesta. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da RE? Bueno, tenemos 10.7 ohmios, le da RE, y esa es la primera respuesta que le están pidiendo. Le están preguntando determinar RE. Ya tiene que es 10.7 ohmios. Ahora vamos a analizar esto. Miren. ¿Cómo usamos el circuito equivalente? Ya. Usted primero va a dibujar. Esto que está aquí lo voy a dibujar acá. Ya, como pueden ver, está dibujado. Noten que la IB la escribo con minúscula y esta IB que está aquí es la misma IB que está acá. Eso quiero que tomen en cuenta, que la IB en DC la dibujo con mayúscula para no confundirme. Yo uso esa forma para no confundirme, ¿no? Le aconsejo que también lo haga para que no se confunda. Esta es otra corriente, ¿no? Otra IB, ¿no? La IB del AC. Entonces, vamos a hacer el análisis en AC, ¿no? Acuérdense que para hacer el análisis en DC habíamos dicho que los capacitores se abrían, ¿no? El capacitor se abría en DC, ¿ya? Y por eso no le hacíamos caso a esto y no le hacíamos caso a esto. Pero ahora en AC el capacitor se va a cerrar, ¿ya? Y vamos a tener que completar el juego que tenemos aquí, ¿no? Ya mire, eh, estamos viendo, este de aquí es la base, este de aquí es el colector, y este de aquí es el emisor. ¿Ya? Le voy a marcar con rojo el transistor. Le voy a marcar. Ya. Mire, lo que está marcado con rojo, que es el transistor, es lo mismo que está acá. ¿Ya? Este circuito que está aquí en rojo representa el transistor. Solo el transistor. ¿Ya? Y vamos a adaptar las cosas que están en negro, las cosas alrededor, vamos a adaptarlas aquí, como que fuera un juego. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver que de la base viene por este cable de aquí, que este es un cable cerrado, este capacitor se cerró, y viene al voltaje de entrada, al VI. ¿Desde dónde parte eso de ahí? Parte desde la base. Entonces, ¿de qué manera voy a dibujar desde la base hasta el VI, ¿no? Si usted quiere puede dibujar que el corto del capacitor está ahí, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? De la base hasta el VI. Ya. Es que miren nodos, a ver. Por lo que alguien está preguntando, ¿y la resistencia? Me pregunto, ¿y la resistencia que está acá? Ya, quiero que vean algo. Si el capacitor se vuelve un corto, todo eso es un mismo nodo, ¿no? De la base a dónde se está conectando, a este nodo de aquí. Y el VI a dónde se está conectando, a este nodo de aquí. Ese nodo que está en verde sería el nodo que está aquí, ¿no? Entonces, por el momento, no, el camino para llegar de la base a VI no pasa por ninguna resistencia. Mira, de la base a VI no pasa por ninguna resistencia. Ya.
ya vamos a llegar, claro que tenemos que dibujarla, pero para llegar al BI no pasamos por ninguna resistencia. ¿Ya? Ahora, mire que de este nodo que está en verde, la resistencia va ¿a dónde? A una fuente de 12 voltios. ¿Ya? La segunda regla para el AC. Primera regla, capacitor en corto. Segunda regla, todas las fuentes que tú tengas de voltaje van a pasar a ser referencia. Si tienes una fuente, es referencia. Si tienes una fuente así, vas a dibujarla así. Todas las fuentes son referencia. Entonces, aquí, después de la resistencia de 470, nosotros habíamos dibujado que, mire, después de la 470K, está una fuente de 12, ¿no? Es verdad, ¿no? Hay una fuente de 12. Pero esa fuente de 12 ya no va a ser una fuente de 12, sino que va a ser referencia. Ya no va a valer 12, sino que va a valer 0. Entonces, sigamos el dibujo, ¿no? Desde el nodo de color verde, resistencia de 470 a referencia. Entonces, el nodo verde, resistencia de 470K a referencia. Continuemos. Ya vimos todo lo que está conectado a la base. Vamos al colector. El colector me dice que hay del colector hay una resistencia de 3K a referencia. Del colector una resistencia de 3K a referencia. Muy bien. Y del mismo colector que se divide por la resistencia de 3K, también hay un cable que apunta ¿a dónde? A BO. Entonces de aquí voy a poner BO, B de salida, ¿no? Repito, ¿no? Del colector, que aquí está el punto del nodo del colector, aquí está el nodo del colector, salgo con una resistencia de 3K a referencia, resistencia de 3K de ese nodo a referencia, y de ese mismo nodo un cable ABO, un cable ABO. Ya, continuemos, y ahora me falta, ya vimos la base, ya vimos el colector. El emisor, ¿qué sucede con el emisor? ¿A dónde lo ve aquí conectado? Escríbalo en el chat, no lo hable, escríbalo. A tierra, ¿no? Muy bien, ¿no? Y vamos a ver el emisor aquí en este circuito equivalente es todo esto. Ya, eso es el emisor. Entonces en el emisor también lo vamos a dibujar a tierra. ¿Ya? Y ahí tenemos el circuito equivalente. A la referencia. Bueno, vamos a recordar esto. Yo tengo un circuito así, esta fuente con esta resistencia, y aquí conectados a referencia a tierra, ¿no? Esto yo lo puedo escribir así, ¿sí o no? Escríbelo en el chat. Esto que está aquí, ¿es lo mismo que está acá? Sí, muy bien. Ya. Ahora, que estamos de acuerdo con esto, yo tranquilamente puedo decir esto ahora mismo. Este de aquí, lo lanzo a referencia. Este de aquí, lo pongo a referencia. Y borro esto que está acá. ¿Ya? Y los he separado. ¿Por qué los he separado en esta ocasión? Porque estaba conectado todos en nodo de referencia. Y es lo mismo que estoy haciendo acá, ¿no? De pronto ahí se confunde, pero para eso le traigo esto, ¿no? Es lo mismo. Como está conectado a referencia, los puedo separar.
Si está entendido, escribo OK. Si no, pregunten. Inclusive, ahora podría decir, miren, estos dos puntos están a referencia, tranquilamente también puedo hacer esto. También a referencia y me queda así. En este caso que el emisor está a tierra. En otros casos tendré que ver cómo queda. A lo mejor este emisor va a estar aquí abajo con una resistencia, entonces ya no puede separarlos así. En otro caso, ¿no? En este sí puede hacer eso. Ahora, usted tiene un circuito, mire, completamente aislado del que está acá. Si se da cuenta, está aislado, está separado. Vamos a ver qué nos piden. Nos piden ZO, ZI, ZI, empiezan, ¿no? ¿Qué quiere decir Z? La Z, para nosotros los eléctricos y electrónicos, Z es impedancia. ¿Ya? Entonces, ¿desde dónde, si es I, sería impedancia de entrada, ¿no? Si es O, sería impedancia de salida. Entonces, salida. Entonces, la impedancia de entrada es, usted se pone en el punto de vista, usted se pone en el lugar que está BI. BI es la entrada, ¿no? Usted póngase aquí y mire hacia adelante. Lo que usted ve es la impedancia. ¿Ya? ¿Usted qué ve? Estando parado aquí, usted ve esta resistencia con la resistencia de acá. ¿Cómo las ve? Desde aquí, desde parado en este punto de aquí. ¿Las ve en serio o en paralelo? Escríbalo en el chat. ¿Me lo puede repetir? No se le escuchó bien. Ya, mira, tú estás aquí, tú te pones aquí donde está el BI. Te paras ahí. Y estando aquí, miras para allá. Entonces, acuérdate que ya no tiene nada que ver el otro circuito que está acá. ¿Por qué? Porque está aislado, mire. Está solamente, aquí llegó a referencia y no se une con el de acá porque hemos abierto ese cable, porque cada uno está a referencia. Solo tenemos hasta ahí el circuito, con esas dos resistencias. Si tú estás aquí, mirando para acá, ¿cómo ves a esas resistencias? ¿En serio o en paralelo? Esa es la pregunta que quiero que respondan en el chat. Paralelo, muy bien, están en paralelo. Entonces, la impedancia de entrada, ZI, va a ser el paralelo de 470K, paralelo con beta RE. Ya podemos reemplazar porque 470K en paralelo. Beta nos dice que vale 100 multiplicado por el RE que ya lo sacamos que vale 10.7. Saque ese paralelo y dígame en el chat cuánto le da. Bueno, tenemos 1.07K.